Pues como quedamos pendientes en la clase anterior, hoy vamos a continuar con la temática a la cual quedó pendiente la sexta línea. Y en esta sexta línea, pues estábamos diciendo que se refiere a la línea de Yesod, de Yosef Asadik, ¿sí? Bueno, no voy a repetir lo mismo, pero leemos la línea completa, que es Yahid Ge'er, Memhat Benet, Zohar Kedushateja, único y majestuoso, dirígete a tu pueblo que recuerda tu santidad. Entonces tiene que ver con esta séfira y es con el día viernes, ¿sí? Ahora, muy bien, decíamos que ¿cuál es el propósito de dar estas clases? El propósito de dar estas clases es más que nada de levantar la conciencia. Es porque estamos en un tiempo donde habla del sexto milenio. El sexto milenio tiene que ver con los 6 días de la creación. Estos 6 días de la creación hablan de la redención y de la llegada del Mashiach y de la Geulah. Pero hay algo importante en lo que tenemos que tomar conciencia. Es lo siguiente. Entre el efecto y la causa, es decir, entre la acción y la consecuencia, existe un tiempo. Antes del año 5760, para ser más preciso, el año 2000, había una etapa que se llama de Rahamim. Rahamim en hebreo quiere decir de misericordia. ¿Por qué? Porque entre que alguien hace una acción negativa a que venga la consecuencia, existe un tiempo, ¿sí? Ese tiempo muchas veces no lo vemos. Pueden pasar días, semanas, meses, quizás años, o puede ser de una encarnación anterior. ¿Por qué se dice de Rajamín y de misericordia? Porque en ese tiempo en el que se hace una acción negativa y el resultado de esa acción, entonces ese tiempo es de misericordia. ¿Por qué? Porque si hubiera una consecuencia inmediata, pues vamos a decir, alguien roba una cosa con la mano. Y si hubiera una acción, un resultado inmediato, pues si hubiera un castigo inmediato, pues la mano se le caería. O si alguien habla mal de otra persona, la difama, pues la lengua se le trabaría o se le caería. Si alguien ve con mal de ojo a otra persona, pues el ojo se le cegaría. Es decir, entre acción y efecto, entre causa y efecto, hay un tiempo para qué, para corregir. Es el tiempo para llegar al camino correcto y hacer teshuvah. Y en eso consiste la misericordia. Pero también en el lado contrario, alguien hace una cosa buena, pues lo lógico sería que tuviera su premio, vamos a decirlo de manera inmediata. Entonces, después de este tiempo, estamos viviendo ya la etapa del Mashiach. Este tiempo se viene reduciendo, de manera que entre acción y reacción, vamos a decir, entre lo que se hace una acción positiva o negativa, el resultado
se va acortando. De manera que va a llegar un momento en que alguien dice, bueno, yo hice una acción buena, hice tzedakah, por ejemplo, o hice una acción positiva. Lo bueno es que tenga mi recompensa de manera inmediata. Eso eso se llama el tiempo de din, es decir, de rigor. Y si alguien dice, pues hizo un daño, inmediatamente debería tener o debe tener su castigo. Por tanto, ese tiempo se está acortando y por eso hay consecuencias. Lo podemos ver tanto a nivel individual como a nivel global o a nivel colectivo. Entonces, si por ejemplo un grupo de personas actúa de manera negativa y al tiempo, pues si no hay una corrección en ese grupo de personas, en esa población, en esa ciudad o en ese grupo de ciudades, en ese estado o en ese país, entonces viene una consecuencia. ¿Y esas consecuencias qué son? Las consecuencias pueden ser una economía quebrada, un tsunami, un huracán, un temblor, una sequía, inundaciones, etcétera, etcétera. Todos estos efectos meteorológicos que nosotros decimos que la naturaleza no tiene palabra de honor, de ninguna manera. Es consecuencia de la acción del ser humano. Entonces, antes venían, por ejemplo, temblores o tsunamis allá cada, no sé, decenas de años, ¿no? Hoy lo estamos viendo que hay efectos más seguiditos, es decir, más cercanos, lo cual quiere decir que ese tiempo entre misericordia se está cortando. Entonces, entre menos corrijamos nuestra acción a nivel colectivo o a nivel individual, las consecuencias van a ser más inmediatas. Y si tenía que ocurrir un temblor o un tsunami o una tormenta de cada 10, 15, 20 años, ahora van a estar ocurriendo pues cada 2 o 3 años, entonces las consecuencias meteorológicas van a dar resultados más inmediatos. ¿Por qué? Porque viene la acción del efecto o el resultado de que no hay corrección y se sigue pensando de manera negativa y se sigue obteniendo y se va a seguir obteniendo resultados muy catastróficos en breve y en corto tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de conciencia. Y como vemos algunas ciudades, por ejemplo, o algunos países, o algunas islas, de repente les azota un tsunami o les azota un temblor o una sequía, etcétera. ¿Por qué? Porque ese grupo de personas están practicando idolatría. Por ejemplo, vienen prácticas idólatras que obviamente como consecuencia viene un rebote negativo, ¿sí? Ustedes vean, por ejemplo, no quiero hacer juicios ni mucho menos, pero es importante reflexionar qué está pasando en las costas de Guerrero, qué está pasando en las partes de la costa de Michoacán. ¿Dónde está el crimen de manera muy fuerte? En esas zonas. Las consecuencias están siendo más rápidas. Entonces, todo tiene un porqué. Aunque digan que porque elevó la temperatura, que el cambio climático, que el epicentro ocurrió en tal. Todo eso es consecuencia de la acción del ser humano. Y hay que saber, nosotros ya por conocimiento, sabemos que el alma de la tierra está íntimamente relacionada con el alma del hombre. Si el hombre no corrige su acción, en la tierra, como consecuencia, tiene sus reacciones y desafortunadamente son para negativo. Ahí actúa el rigor de quién,
el rigor de la suerte astral que se llama. ¿Por qué? Porque el ticún se ejecuta rápidamente. Entonces estamos en un momento en que se urge un cambio de conciencia rápido, pero si no lo hay, las consecuencias también van a ser rápidas, para bien y para mal. Si tú haces cambios, si nosotros hacemos cambios en nuestro comportamiento, en nuestras acciones y todo, en consecuencia vamos a tener pues rápidamente el premio, entre comillas. No lo hacemos por eso, lo hacemos por un cambio que no está conectado con el ego, pero el Creador, Akadosh Baruj Hu, es pródigo con nosotros, porque dicen los cabalistas que cuando alguien comete un cortocircuito, una falla, Dios le castiga 100 veces menos de lo que merece. Y si alguien hace una buena acción, Dios le premia 100 veces más. Es decir, ahí se ve la misericordia del Creador. Quien merece un castigo fuerte no se le castiga de tal manera. Y quien hace buenas acciones, pues tiene, o buenos pensamientos, pues tiene consecuencias mejores de las que merece. Y pues uno puede decir, oye, pues yo estoy haciendo cosas así y no veo de repente que haya cambios en mi vida. El tiempo se está cortando, como dice, este tiempo se está cortando, se está cortando. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas clases? No es tanto aprender muchas cosas, sino conectar con el mundo superior y traer bendiciones a este mundo, y que ese tiempo de misericordia está venido acortando, entonces que ese tiempo sea, ahora que es casi inmediato, si es casi inmediato que se viene acortando, entonces pues tenemos que hacer cambios en consecuencia. Ahora, pues dicen, bueno, pues a lo mejor nosotros somos un grupito muy pequeño, ¿qué consecuencia vamos a tener hacia los demás? Pues mira, la luz que una persona emite por su cambio de conciencia tiene una repercusión directa sobre 15,000 personas. ¿Sí? Entonces, imagínense, el pensamiento viaja, pero también la conciencia mueve, porque una persona que está dentro de una familia, que tiene un cambio de conciencia hacia arriba, las demás personas sin darse cuenta están teniendo cambios. ¿Sí? Entonces, ese movimiento. Entonces, la razón de difundir estas clases es precisamente que nos demos cuenta los cambios que deben de ser ya inmediatos. No hay tiempo para esperar más porque los tiempos de Rajamín ya se acortaron. Y de Din también. Es decir, la misericordia es rápida, pero el rigor, el castigo también ya va a ser pronto. Y razones por la cual vemos más seguidos, más cambios en el clima. Y bueno, pues las poblaciones, el grupo de personas o las personas que no quieren hacer cambios en su vida van a pues van a pagar por fuego la purificación del alma. Y por el agua, que es mediante la misericordia, mediante el conocimiento, mediante el estudio, la meditación y la oración y las acciones en consecuencia, es lo que nos va a llevar a un mejor camino. La clase anterior mencionaba que cuánto de nuestra población. Estaba checando hace un momento en una tabla que lleva un censo mundial de población y vean, hay un cronómetro. En este momento que yo les estoy hablando, fíjense bien, la población del mundo somos 8,070 millones 107,000
0,25, 28, 29, 30, 31, 32. La población está aumentando. Ahorita que yo estoy diciendo, hace rato dije 24, ahorita ya van 51. Nacimientos hoy van 313, 220 hasta ahorita, este momento. Nacimientos en este año son 111.784.280 y tantas personas. Muertos el día de hoy, 141.700. O sea, nace más gente de la que muere. Este año, hasta este momento, justo ahorita lo estoy diciendo, y mientras termino de decir, están cambiando las cosas. 50.581.250 personas que este año han muerto hasta este momento. El crecimiento de la población ahí es de 171.580 y tantos. La población está subiendo 61.203.173 este año. En este momento están naciendo 320.000 personas en el mundo. La población mundial justo ahorita son 8.070 millones de habitantes más la cifra 107. Bueno, ¿por qué menciono este dato? Porque la población sigue creciendo, pero las personas estamos cambiando. Es ilusorio decir que va a haber un cambio de conciencia global por todos. Y como mencionaba la clase anterior, nos dice que los cabalistas modernos, que el 1% de la población mundial, si le sacamos al total de la población justo ahorita, en este momento, le sacamos la raíz cuadrada, entonces estamos hablando de 8.000 millones de habitantes. Ya vimos que son más. Si le sacamos el 1%, pues nos da 80 millones. Y le sacamos la raíz cuadrada, 8.945. No son muchos. No son muchos. Para llegar a la masa crítica, se necesita un cambio de conciencia de 8.945 personas. Y sin embargo, como ven, nadie quiere hacer un cambio de conciencia. Son muy pocos. Pero aún así, si esta masa crítica se llega a lograr, y yo espero que por lo menos en este grupo salgamos uno, dos, o ojalá todos, podríamos llegar a esa masa crítica y ese tiempo de Rajamín y ese tiempo de Din que está cortado, entonces ese tiempo debe de lograr para que nosotros podemos abrir una luz a la etapa del Mashiach. Y es precisamente el sexto milenio, en el cual ahorita estamos en el año 5.784, y bueno, la etapa de la revelación del Mashiach, él ya está trabajando. Según dicen los grandes cabalistas, y uno de ellos, el Rav Karduri, dice que Mashiach ya está aquí, que no se ha revelado, pero no se va a revelar como si fuera una superestrella. Él ya está trabajando, pero no se ha revelado todavía. Y por eso estos tiempos que estamos viviendo, y aparentemente puede parecer esto una clase interesante o sacada de la cultura hebrea, o todo eso, pero en este momento estamos viviendo las consecuencias de la conciencia y del actuar del ser humano. Y esto lo estamos viendo, ¿no? En México lo estamos viviendo. Y entonces viene el tema de las guerras. ¿Cuántas guerras estamos viendo? Estamos viendo guerras por todos lados, ¿sí? Y ahorita el conflicto de Hamas e Israel es un conflicto que puede desatar en otro conflicto global. También lo vemos en Ucrania. Las vemos conflictos por todos lados. Entonces, todos estos tiempos se están acortando. Por eso es el motivo de dar estas clases. Bien, vamos a pasar pues al siguiente tema para concluir a la séptima línea,
La séptima línea es ya la era del Mashiach. La séptima línea nos dice lo siguiente: Shabbatenu kabel ushma sakatenu yodea talomot. Acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor, oh conocedor de los misterios. ¿Sí? Entonces estamos con Malhut. Este es el séptimo milenio. Es la etapa del Mashiach. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué nos dice. En la séptima línea, según el profeta Isaías, con la llegada del Mashiach, pues va a haber la muerte de la muerte. Es decir, el Satán es derrotado, el Satán es enviado al lugar que le corresponde, ya no está más, no va a haber divorcios, demandas, pleitos, guerras, enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el mundo perfecto. El Satán deja de existir, ha cumplido su trabajo y se va a reportar ante el Creador, decir, yo hasta aquí llegué y yo he cumplido. Entonces, pero el Satán hará todo lo posible para no salir. Por eso estamos viendo tiempos de oscuridad. Y como la fiera herida o el león herido tira sus mejores golpes o sus mejores zarpazos cuando está en la etapa final. Y esto es lo que está pasando en la etapa de la oscuridad. ¿Sí? El nombre de Dios de 42 letras, que es el que estamos concluyendo en esta clase, nos acerca al séptimo milenio ahora, porque alguien podrá decir, bueno, estamos en el 5784, para llegar al séptimo milenio, pues faltan, ¿cuántos? 200 y fracción de años. Sí, pero el tiempo ya se ha demostrado es relativo. El tiempo es flexible. Entonces, podemos movernos al séptimo milenio rápidamente, no desde el punto de vista aritmético, sino desde el punto de vista del cambio de la conciencia y de las cosas que esperamos que van a ocurrir. Por eso, en el séptimo milenio se supone que la creación queda concluida, pero ¿quién la va a concluir? ¿Dios? No, lo vamos a concluir nosotros. Nosotros somos los que vamos a concluir donde quede ya el nombre perfecto del hombre acabado. Puede haber ahí una confusión de decir, ¿cómo va a ser que el tiempo se acorte tan rápido? Bueno, imagínate que tú tienes una meta en un negocio de conseguir $1,000,000, ¿de acuerdo? Entonces tú haces un proyecto, una meta a 5 años o a 10 años y logras hacer una serie de estrategias y de inversiones y todo eso, y tú esperas que en ese tiempo vas a lograr esa utilidad. Pero, ¿qué tal si logras hacer algunos cambios y te vienen algunas rachas buenas y resulta que esos $10,000,000 o ese $1,000,000 que lo ibas a conseguir en 5 años, pues resulta que lo consigues en un año? El objetivo se cumplió y no necesitaste los 5 años, fueron un año solamente. Lo mismo pasa con el proyecto del proyecto del Mashiach. El Mashiach puede estar ya aquí y llegar al séptimo milenio pronto, siempre y cuando hagamos los cambios necesarios en nuestra conciencia. Esta séptima línea nos va a dar el control, nos ayuda en todos los aspectos de la vida física, ya que el adversario quiere atacarnos, pero si nosotros soltamos al ego, es decir, hacemos un cambio de conciencia, el adversario ya no tiene nada que hacer con nosotros. ¿Sí? Entonces, la meditación de estas 42 letras de esta séptima línea, de la primera a la séptima línea, y desde luego, pues la oración diaria es muy recomendable.
Ya sabes que aquí no hay nada obligatorio porque el principio de la espiritualidad es que no hay coerción, es decir, nada es a fuerzas. Todo es por convencimiento y porque cada quien lo tenga que hacer por por un voto propio, porque sabe que es lo conveniente. Entonces, la meditación de las 42 letras no solo nos da la respuesta a las plegarias, sino también nos da las respuestas. Y este séptimo línea, que es el séptimo milenio, nos acelera el proceso de la revelación del Mashiach y que pues ya estamos en la etapa del Mashiach. Y bueno, al terminar esta séptima línea, lo que vamos a hacer es, pues rematamos con este verso en susurro. Lo voy a decir en voz alta, pero se susurra. Es Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Bendito eres, bendito sea el nombre de la gloria de su reino eternamente. ¿Sí? Y aquí lo tenemos, lo visualizamos. Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Y aquí terminamos la oración de la nave Joa. Entonces, pues aquí vamos a detener este tema y vamos a cambiar de tema, pero obviamente pues dejo abierto si hay alguna pregunta que formular. O bien al final de la exposición. Bueno, ahora vamos a entrar a un tema ya relacionado con el Zohar, aunque hay algunas clases previas que son una introducción al Zohar. Hay estos preceptos que nos, que nos comparte Shimon Bar Yochai una vez que él sale de la cueva donde estuvo pues, recluido durante 13 años, participa y voy a hacer casi lectura del mismo Zohar en esta parte, con algunos comentarios y complementos, en lo que dice que son 14 preceptos que son de la Torah, que son fundamentales y que son significativos y son importantes desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Vamos a empezar con este primer precepto y de dónde proviene. El primer precepto nos dice, tener temor reverente del Creador. Es el primer paso en el desarrollo de una conexión verdadera y apego a la luz del Creador. Violar este precepto particular es transgredir todos los preceptos de la Torah, según nos dice Shimon Bar Yochai. Entonces, ahora tenemos que desglosar el término temor, porque normalmente cuando nosotros escuchamos temor, pues lo relacionamos con el miedo y no se trata de eso. Es un tema muy interesante. Dice, temor viene de un término en hebreo que se llama yirat, y también está basado en Teilim. En Teilim, ¿qué quiere decir Teilim? Teilim en los Salmos. En el Salmo 111, en el versículo 10, nos dice, lo voy a leer primero en hebreo y luego vemos la traducción. Dice, Reshit Chochma Yirat Adonai, Selech Tov Lechol Oshem Teilato Omedet La. En otras palabras, o en palabras, la traducción decía, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. De buen entendimiento gozarán todos los que los hagan su alabanza
y ha de perdurar para siempre. Bueno, cuando estamos hablando de temor, evidentemente no se trata de miedo. Vamos a hacer aquí lo que nos aclara Shimon Bar Yochai. Dice, en el principio, Elohim creó, esto está en Bereshit 1:1, Elohim, dice. Es el primer y principal precepto de todos, y este precepto es llamado el temor de Hashem, que es llamado el principio, como está escrito, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, como dice pues este salmo. El temor de Dios o el temor de Yud-Heh-Vav-Heh es el principio del conocimiento. Esto también lo menciona el Proverbios en la 1:7. Porque este temor es un temor reverencial, es llamado un principio y es el portal por el cual uno entra a la fe. Así, basado en este precepto, el mundo entero es capaz de existir. Vamos a tratar de comentar y ampliar esto que es. El concepto de Yirat quiere decir conexión con el Creador. Por eso se llama en Yirat Shamayim, no es miedo, es una admiración que te deja sorprendido o boquiabierto cuando empiezas a conocer los secretos de la Torá. Entonces, ese temor reverencial de admiración y respeto, te repito, no es de miedo, es de enamorarse de los secretos que el Creador nos da, y entonces cuando los conoces, tomas placer en el estudio para que empiece la sabiduría y el disfrute. Entonces, cuando hablamos de temor, que dice que es el principio de la sabiduría, es ser consciente y conocer al Creador, pero para conocer al Creador necesitamos saber cómo piensa, cómo actúa, cómo es como nosotros. Si se dice que es infinitamente misericordioso y luego de repente nos vemos con que hay un tsunami en algún lado una tormenta X, ¿cómo puede decir entonces que es infinitamente misericordioso? Con ese nivel de contradicción no entendemos nada, por el contrario, salimos totalmente confundidos. Pero una vez que profundizas en el conocimiento y sabes por qué están ocurriendo las cosas y debido a qué, y ves cómo actúa él, entonces te vas a sorprender de su misericordia. De momento te puede descontrolar esto que te estoy diciendo y hay que ampliarlo mucho, mucho, mucho para poder comprender, y es en el nivel de conocimiento, de sabiduría, lo vas a poder comprender mejor. Entonces, cuando hablamos de miedo, no estamos hablando más que del conocimiento del árbol del bien y del mal, ¿sí? Pero cuando decimos Yirat, o sea, sabiduría, es conectarnos con el árbol de la vida, porque nosotros sabemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el mundo material donde vivimos, es en el cuerpo físico en el cual nosotros lidiamos día a día, ¿sí? Y el árbol de la vida es nuestra alma. Y cuando estudiamos vemos cómo se ilumina el alma con los secretos que están dentro de la Torá. Ahora bien, la Torá recordemos que es el cuerpo y esa es la parte escrita o incluso oral. Y el Zohar, la Kabbalah, es la decodificación, es el alma. Entonces necesitan las dos cosas. Así como nosotros necesitamos cuerpo, el alma necesita el cuerpo para poder manifestarse. Entonces, el Zohar nos dice que sin la experiencia física no hay revelación de secretos. Y solo se puede revelar lo que está escondido. ¿Y qué está escondido? El alma está escondida en el cuerpo.
Entonces, si no tuviera un cuerpo, el alma no se podría manifestar. Entonces, se necesitan ambas cosas aquí. Entonces, ¿dónde se puede manifestar la luz? La luz se manifiesta donde, pues donde hay oscuridad. Si no, por contraste, no podríamos darnos cuenta que existe luz. Así en el cuerpo y el alma son simbióticos, porque en el cuerpo hay oscuridad, pero el alma le da luz. Por lo tanto, te digo que también tiene que haber el texto bíblico, que el texto bíblico actúa como cuerpo, y el Zohar, que revela es lo que hay detrás de la narrativa, los secretos, es el alma de la Torah. ¿Cómo se revela el alma de la Torah? En las historias de la Torah. Y en las historias de la Torah, allí están cómo hay, entonces, ya mediante la decodificación y el entendimiento superior, entonces te vas a dar cuenta de lo que significa esa historia que está allí. Nos dice el Zohar, dice, el temor está dividido en tres tipos. Dos no tienen fuentes fundamentales y uno es la fuente verdadera del temor. Está hablando de temor del que nosotros conocemos. Hay una persona que teme y respeta al Santísimo, bendito sea Él, pero ¿por qué le teme? Para que sus hijos vivan y no mueran, o por temor a ser castigado a través de su cuerpo, o de su entorno, o de su fortuna, o de sus cosas físicas. Este es un tipo de temor. Esta persona, por consiguiente, siempre está temerosa de él. Le tiene miedo porque tiene miedo a perder lo que le rodea. Dice, pero podemos ver que el temor que el Santísimo tiene, que tiene del Santísimo, perdón, bendito sea Él, no tiene una fuente verdadera. Entonces, ese no es temor verdadero. Girat. Esto es, no es fundamentalmente genuino porque su propio beneficio es la causa radical, mientras que el temor es únicamente su resultado. Y hay una persona que teme al Santísimo, bendito es Él, porque tiene temor al castigo que espera en el otro mundo y a las torturas del Geinom. Es decir, otra persona puede decir, oh, pues yo le temo a Dios para no tener que me vaya a ir en el mundo futuro un castigo o las torturas del Geinom. El Geinom es lo que nosotros conocemos como el infernus. Esta clase de temor, a saber, el temor al castigo de una persona que recibe en este mundo y el temor al castigo al mundo por venir, no son esencias del temor ni su fuente genuina. Entonces sabemos aquí que este tipo de temores tienen que ver más que nada con miedo y no tienen nada que ver con el temor reverencial ni con la fe. Dice, entonces, el temor que es genuino, en su esencia ocurre cuando una persona teme a su Señor porque Él es todopoderoso y gobierna todo, porque Él es la fuente principal y la esencia de todos los mundos, y todo lo que existe es como nada comparado con Él, como está escrito, y todos los moradores de la tierra son considerados como nada. Eso está en el profeta Daniel. Y uno debería concentrar sus deseos en un lugar que es llamado Yirat, temor. Aquí nos dice en el siguiente versículo, Rabbi Shimon empezó a llorar y dijo, aflicción si digo y aflicción si no digo. Entonces los malignos sabrán cómo servir al Señor. Y si no digo, los amigos perderán este tema. Porque en el lugar donde el temor sagrado ha de encontrarse, abajo hay un temor nocivo, correspondiente a que derriba y flagela y que luego enjuicia. Este es el látigo que se usa para el azote de los malvados. Esto significa castigarlos por sus pecados. Por eso él temía revelar porque no quería que los malvados supieran cómo evitar el castigo, ya que el castigo es su purificación. Bueno, cuando habla de ese temor, nosotros empezamos a conocer
al Creador y vemos cómo actúa, cuál es su mecánica, vamos a decirlo de alguna manera, cómo es que Él trabaja. Cuando encontramos y sabemos cómo es que Él, él maneja los eventos de este mundo, entonces nosotros nos sorprendemos y no le vamos a temer de miedo, sino le vamos a tener un temor referencial porque nosotros nos, decimos en México, nos apantallamos, nos sorprendemos de la manera como Él este, trabaja en este mundo. Por eso muchas cosas que nosotros no comprendemos, que están alrededor de nosotros, es por ignorancia, porque si nosotros profundizamos nos vamos a sorprender y lo vamos a amar mucho, que es este precepto segundo tiene que relacionar. El primero y el segundo se relacionan de manera muy importante, ¿sí? Entonces, ¿con qué temor está dotada una persona así? Ese temor es nocivo, nos dice el Zohar. Y así es regido por este látigo azotador, el temor nocivo, y no por el temor a el Creador. Y por esto, el lugar llamado el temor de Hashem es llamado el principio del conocimiento. Esto está, obviamente, en Mishlei, en Proverbios 1:7. Aquí está, Mishlei 1:7. Y este precepto está incluido aquí. Esta es la fuente y el principio fundamental de todos los otros preceptos de la Torá. Quien observa el principio de temor observa todos los otros, y aquel que no observa el precepto de temor no observa ninguno de los preceptos de la Torá, porque ese temor es la puerta hacia todo. Por eso está escrito en el principio, que es temor, Elohim creó los cielos y la tierra, porque quien infringe esto, infringe todos los preceptos de la Torá. Y el castigo para el que infringe es este látigo cruel y maligno, o sea, ese temor nocivo que le azotará. Por lo tanto, y la tierra estaba sin forma y vacía, había oscuridad sobre la faz del abismo, y el viento de Elohim, en Génesis 1:2, son los 4 castigos para los malvados. Bueno, ahora nosotros también sabemos que en Bereshit, que es Génesis, también significa que Bereshit, si le sacamos su numerología, queda en 913, que es igual a Ibonedu, igual a meditar. Por lo tanto, es importante asomarse al mundo espiritual, no con los ojos físicos, sino con los ojos del alma, y se asoma de la grandeza y las maravillas del Padre, ¿sí? Entonces, la emuná, que es la fe, está basada en el conocimiento. No puede ser una fe simplemente eh, dogmática, porque tienes que creer. No. La fe, la emuná, se fundamenta en conocimiento, en información divina, para saber cómo funciona realmente la fe. Porque cuando las cosas no van tan bien como uno piensa, entonces no le encuentro una explicación y entonces la fe de las personas se viene abajo. Esa no es verdadera fe. Por eso la fe no es dogmática, la fe es por conocimiento, por estudio. Entonces no nos queda otro remedio más que estudiar la Kabbalah y meditar para poder tener acceso y a fortificar lo que es la emuná, ¿sí? Entonces, de esto podemos seguir hablando mucho. Y nomás que quede bien claro que el temor no es temor de miedo, sino ese respeto reverencial porque hay que tener por el Creador. Pero para poder respetarlo más, para poder amarlo más, necesitamos conocerlo. Y a través de estas clases nosotros logramos el conocimiento de cómo Dios actúa, ¿sí? Y hay algo que les voy a revelar en la próxima clase, bueno, no revelar, les voy a
a comentar de cómo es que actúa Dios a favor de nosotros. Y cuando una circunstancia no nos favorece, ¿cuál es el mecanismo que está trabajando por el cual estamos recibiendo una situación caótica? Entendiendo este mecanismo, se nos va a aclarar mucho lo que va a suceder. Y todo viene desde la creación del hombre, desde la creación del hombre, el proyecto de Dios, el proyecto del Creador y los conflictos que hubo con quienes se opusieron a la creación del hombre. A partir de ahí vamos a entender muchos mecanismos de cómo Dios actúa. Entonces, aquí nos vamos a quedar y que quede pues como una asignatura pendiente este tema que les acabo de comentar de manera última. Y la próxima clase pues lo vamos lo vamos a comentar y lo vamos a decir. Bueno, para quien tiene acceso a estos videos en YouTube, les recomendamos que visiten nuestro canal que es Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Lo buscan por ahí con ese título y ahí van a encontrar muchísimas clases que hemos dado ya a lo largo de algunos años. Bueno, pues detenemos aquí nuestra grabación, a menos que haya alguna pregunta que quieran formular.